Bienvenidos a este episodio. Vamos a adentrarnos en un tema muy importante y necesario, no solo para ustedes, para cada uno de nosotros, que es el tema de la oración. Un tema que puede parecer muy trillado, un tema que estamos también familiarizados y que muchas veces también los chavos te preguntan, ¿no? Primero es, ¿se puede orar? ¿La oración es solamente para ustedes, sacerdotes, para las monjitas? ¿Tengo que también rezar yo? ¿Qué implica la oración? A veces también entran preguntas, bueno, ¿y si rezo de verdad, Dios me escucha? ¿Le importo lo que le digo o no le importo? Si ya está todo tan hecho y diseñado, entonces, ¿para qué le rezo? Total, nada va a cambiar mi oración. Y es el tema que queremos adentrarnos el día de hoy. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Bien, pues para este tema, igual que los otros episodios, vamos a darnos 23 minutos y al final, esté como esté el argumento, la frase, ahí queda. Entonces vamos a iniciar este diálogo acerca de la oración. Y lo primero es, para ustedes, ¿qué es la oración? ¿A mí qué? No, mentira. ¿Qué es la oración? La oración es el momento donde puedo disponerme para encontrarme con Dios. Bueno, Pues sí, es la plática de un amigo con el amigo, para mí. Es volver a ver a mi padre todos los días y saludarlo. ¿Y cómo puedo llegar yo a eso? Porque pues lo dicen así tan fácil, tan espontáneo que uno dice, híjole, ¿cuándo le voy a llegar a ese nivel? Entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr eso? lo puedes llegar a hacer hoy mismo. Incluso ahorita, si apagas el podcast y te pones a rezar, te va a hacer mucho mejor, más bien que esto. Sin duda. Pero sí, no es que tengo que hacer 10 años de seminario o tengo que irme a la montaña a hacer 40 días de ayuno para encontrarme con Dios. Dios está aquí a tu lado y está dispuesto a hablar contigo y encontrarse contigo. Es verdad que tenemos que ir como que aprendiendo el lenguaje, ¿no? Como aprendemos un lenguaje nuevo, quizás al inicio cuesta un poquito más, si no entendemos, si nos cuesta, nos cansamos y algunas veces sí dejamos de aprender ese lenguaje porque fue muy difícil. Pues la oración es un tipo de lenguaje para aprender a hablar con Dios, ¿no? Y si toma tiempo y si requiere quizás algunas, no reglas, pero indicaciones que te ayudan a aprender este lenguaje. Sí, yo creo que es como si me preguntaran qué puedo hacer para ponerme musculoso, ¿no? Pues puedes comenzar ahorita, ahora mismo puedes comenzar, ¿no? Nada más que necesitas una constancia, por supuesto. Y puedo yo ya estar bien musculoso, bien fuerte, y si dejo de hacer ejercicio, pues me vuelvo a poner gordo o flaco en Genkle. Entonces, requiere obviamente de constancia, pero no requiere de demasiada técnica. O sea, si quieres comenzar a hacer ejercicio, por ejemplo, camina. Camina. Si no puede hacer nada más, si no sabes nada hacer nada más. Si quieres comenzar a rezar, ve a la iglesia, ve a misa, lee la Biblia, reza una Ave María, camina. Sí, como que hay un poco para cada uno de nosotros y al menos yo cuando entré al seminario, durante muchos años nada más teníamos como un método de meditación, ¿no? Y teníamos que seguir los mismos pasos y sí, obviamente ayudan muchísimo, pero después ya conforme avanzamos en la vida espiritual, pues encontramos que hay muchísimos otros métodos, ¿no? Ujú. Están pues las oraciones vocales, que sería también pues un Padre Nuestro, una Ave María, que eso yo digo, cuando no tenemos palabras realmente, cuando no tienes ganas de rezar, pues reza un Padre Nuestro despacito y ves saboreando, ¿no? Lo que es decir Padre, ¿no? Y Padre Nuestro, no nada más mío, o sea, eres de todos, ¿no? Y poco a poco ir meditando esas oraciones. Están las oraciones de contemplación, ¿no? El rosario, que dicen que las Aves Marías es la música de fondo mientras estás viendo la película de la vida de Cristo, ¿no? Cada uno de los misterios que se van enunciando. Pues el rezar el rosario es ver la película de Cristo, ¿no? Todos los días, muy bonito. Y hay otros tipos de oraciones que puedes ir encontrando y se van adaptando a los momentos que está atravesando tu alma también. A veces momentos también de sequedad que te cuesta más. A veces no te cuesta tanto y nada más tomar una frase de la Biblia te da para hacer oración, ¿no? Entonces hay muchísimos métodos y tipos de oración y estoy seguro que todos podemos encontrar alguno para el momento en que estamos. O sea que de esto que va diciendo Padre Israel, de que hay que ir viendo en qué momento, circunstancia nos encontramos, se puede decir entonces que la oración, o sea, es para todo, no solamente cuando ando tranquilo, en paz, sino para toda circunstancia, también cuando estoy enojado. Pues ahorita que estamos en pandemia,
mucha gente viene, padre, pues que ya no puedo rezar como antes, es que ya no voy a misa, es que estoy cansado, es que estoy angustiado, es que estoy triste, es que no puedo pensar. Le digo, pues eso es lo que tienes que ofrecerle a Dios. O sea, antes podrías ofrecerle ir a misa, ir a adoración, rezar un rosario súper consciente y fervoroso, está bien. Pero lo que importa es que le ofrezcamos a Dios el 100%. O sea, si tu 100% hoy materialmente es el 60% de antes, no pasa nada, pero es mi 100 de hoy. Yo una vez escuché una frase que dice, Dios no quiere calidad, Dios no quiere cantidad, Dios quiere totalidad. Lo que tengas, aunque sea bueno o malo, pero dale todo lo que puedas. Y en ese aspecto, ¿cómo puede empezar alguien a decir, bueno, es que en verdad, ahora que decía de la totalidad, tengo mis clases y me levanto y apenas me levanto, un chavo dice, ya me tengo que estar conectando, no alcancé tal vez ni siquiera a desayunar, o sea, ¿cómo puedo rezar así cuando veo que el tiempo simplemente no lo tengo porque me he metido un montón de cursos, seminarios y todo va uno tras otro? Que se duerma un poco antes y se levante un poco antes. Esa es una opción. Pero la otra opción es simplemente hacer un pequeño acto de presencia de Dios. O sea, antes de empezar mis clases, o empezar un periodo de ejercicio, o antes de una comida, lo que sea, simplemente entrar en conciencia de que Dios te está viendo y no con una mirada de qué estás haciendo, por qué no rezaste, no, sino que está teniendo como un padre que te ama, que quiere lo mejor para ti y está ahí. Entonces simplemente 10 segundos. Oye, Señor, yo creo que estás aquí conmigo y te ofrezco este estudio o esta clase. Así es una manera de comenzar. Es que yo creo que ahí dio un poquito más en el clavo de decir, la oración no es un deber, no es un cumplir, no es ya barrí mi cuarto, no. La oración es hablar con alguien. Es un padre, es un hermano, es un amigo que me acompaña, que está ahí. Tú no tienes tiempo de hablar con tu novia. Pues bueno, por lo menos mándale un WhatsApp, ¿no? Porque es alguien, no es algo. No tuviste tiempo de hacer tu cuarto, bueno, no pasa nada. Pero tratar a alguien que te ame, a quien amas, pues todos los días tienes que tener por lo menos un detalle con esa persona. Sí, y hablando de esos detalles, viendo esa relación tan personal de la que hablaba, ¿no? De tenerlo como la presencia de mi padre, como la cercanía de mi novia. Entonces, un chavo en ese aspecto, ¿cómo puede hacer para llegar hasta ahí, ¿no? O sea, ¿qué tiene que hacer? ¿Llegó un día, se levanta y dice a partir de ahora? ¿O qué implica? Bueno, en general para los jóvenes es muy difícil que lleven una vida de oración, yo creo profunda, porque muchos se quedan en un bache, ¿no? Cuando todos éramos pequeños y comenzamos a orar, pues sentíamos bonito, ¿no? Al ir a rezar y a veces hasta juntábamos las manos y está bien, ¿no? Pero conforme vamos creciendo, vamos dejando de sentir esto en la oración, ya nos sentimos bonito. Y entonces muchos jóvenes es cuando empiezan a creer que pues Dios no está ahí, que Dios no los escucha. Y yo digo, les explico, ¿no? Pues no, es lo contrario. De hecho, Dios te está ayudando a crecer en tu vida espiritual, porque primero ibas a la oración no por Dios, ibas a Dios por el consuelo, por el dulcecito que te daba, ¿no? Sentías bonito, ibas por eso a la oración. Pero ya creciste, ya no tienes 8 años, ya no tienes 10 años, y Dios te está quitando el dulce para que vayas a la oración solo por Él, ¿no? Y una vez que ellos entienden el proceso que están atravesando en su vida espiritual, pues ya saben que es un poco normal a veces no sentir a Dios en la oración o creer que no escuchan su voz, pero saben que es parte del proceso de maduración en la fe, ¿no? Y ahora que decía justamente de que deja de estar ese dulcecito ya a una edad adulta, ¿qué se gana en la oración? ¿Qué se gana? Yo creo estar unidos a Dios con mis obras, ¿no? Con mis acciones, con mi corazón, no en el sentido de, o sea, nada más de lo que hago, ¿no? Sino saber que Dios me está guiando mis obras, ¿no? Es difícil de expresarlo, ¿no? Saber que Dios me está guiando, porque muchas veces vamos a la oración con las preguntas, sobre todo cuando son decisiones grandes de la vida, de Señor, ¿qué tengo que hacer? O ¿qué pareja tengo que elegir? Él es el correcto, ella es la correcta, es la elegida o no. Y son cuestiones que debes llevar a la oración, ¿no? Y conforme lo rezas, lo hablas con Dios, ves las opciones que hay, ¿no? Todo esto es discernimiento, le llamamos, ¿no? Llegamos, yo creo, al momento de paz. Para mí siempre el fruto de la oración es la paz, donde sé que lo que he elegido hacer en estas decisiones grandes es lo que Dios quiere. Si siento paz, digo, es lo que Dios me está pidiendo. Entonces ya no voy a la oración por el dulce, sino para saber que Dios está guiando mis obras, que me está diciendo, este es el camino, ¿no? Síguele por aquí.
Yo no conozco ningunos novios que se vayan a casar que digan, no, ojalá que no duremos toda la vida, ¿no? De verdad se casan queriendo durar toda la vida, porque pues ese es el anhelo que tiene el corazón, ¿no? Y todos piensan que van a amarse así sensiblemente durante toda la vida, que a mí no me va a pasar lo que le pasó a fulanito, a mis papás, a mis tíos, a mi hermano. A nosotros no, porque nos amamos tanto, tanto, tanto. Y no les va a pasar en la medida en que se den cuenta de que el matrimonio no es caramelo, sino que es opción por alguien. Yo escojo a alguien. Y ese alguien da sentido a mi vida, ¿no? Ese alguien le da un sentido a todo lo que yo hago. Pues lo mismo pasa con Dios, ¿no? Claro que a mí me gustaría tener siempre ese sentimiento, pero voy a llegar a perseverar si yo elijo a Dios, no el sentimiento que me genera Dios. Si yo elijo, en el caso de los matrimonios, si yo elijo a esa persona, no el sentimiento que me da esa persona. Entonces, cuando yo elijo a Dios, pasa lo que pasa con los matrimonios que se eligen a ellos. Comienzan a crecer de una manera impresionante y son tan felices, tan plenos. Tal vez no sienten tanto como al inicio, pero son más felices que al inicio, porque tienen un mayor sentido, una mayor convicción, han elegido de verdad algo que les hace ser aquello que quieren ser. Sí, yo creo también este sentimiento que a veces tenemos, ¿no? Pues no lo queremos para toda la vida, porque cuando estás así elevado en oración o tienes estos momentos, ¿no? El enamorado, pues hasta te estás pensando en la persona querida, ¿no? Y vas manejando y ya te distrajiste, ¿no? O sea, no puedes tener estos pensamientos y estas sensaciones toda la vida. Yo me acuerdo el día de la ordenación, justo cuando me ordené sacerdote, pues uno sube los escalones y estaba ahí el cardenal, me impuso las manos y no sé cuántos segundos fueron, pero realmente yo sentí que me elevé, o sea, sentí que estaba en otro lado y ya cuando siento que me quita las manos, empiezo a bajar las escaleras, pero yo no estaba viendo, o sea, yo estaba elevado y casi me caigo y toda la gente en la basílica, ¡ay! ¿No? Entonces, no podemos vivir o esperando y deseando este sentimiento porque de hecho la vida sería imposible, ¿no? Andar solamente con este sentimiento que te eleva, no podemos andar así por la vida. Y dentro de esto, o sea, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo descubrir que llega a haber ese diálogo auténtico de que sé que la otra persona, en este caso Dios, de verdad me está escuchando? Yo siempre invito a los jóvenes a tener un director espiritual que te ayude también a reconocer la presencia de Dios en tu vida, porque a veces, como dicen, ¿no? El médico no se puede quedar a cuidar a su... no se puede ¿qué? Curar a sí mismo. Tampoco nosotros, ¿no? Incluso nosotros necesitamos de directores espirituales que nos ayuden a ver dónde está Dios en nuestras vidas. Igual un joven cuando empieza a hablar de lo que está rezando o lo que le está pasando, un guía espiritual que como todo un coach le enseña a ver dónde está Dios en su vida. Entonces eso te ayuda a reconocer a Dios y también te motiva a rezar más. Muy bien. ¿Y cómo hacer también dentro de esto mismo para, digamos, mantenerme dentro de mi oración, ¿no? Guiado obviamente pues por este coach, porque a veces puede llegar a ser cansado una situación donde tal vez yo digo, es que me acerco, estoy rezándole a Dios y de pronto veo que en mis papás hay pleitos, veo que la situación de la salud, veo problemas familiares, problemas con mis compañeros y yo le estoy pidiendo a Dios y lo hago de verdad, pero como que no veo respuestas. Dios, a través de la oración, prepara tu corazón para recibir lo que Él te quiere dar. Claro, yo siempre voy a la oración y decir, yo quiero esto, te pido esto, por favor, Señor, cura a mi papá, cúrame a mí, ayúdame a conseguir este trabajo, ayúdame a sacar la beca en la universidad. Claro, y está muy bien, hay que hacerlo, ¿no? Y me podría decir, bueno, pero Dios ya sabe lo que me va a dar, ¿para qué se lo pido? Pues tal vez Dios está condicionando que te lo vaya a dar para que se lo pidas, ¿no? Tu papá ya sabe que te va a meter a la universidad, pero tienes que decir a qué universidad quieres, ¿no? Le tienes que pedir para que te lo dé muchas veces, pero también para que te ayude a prepararte a estar listo. Unos amigos míos, por ejemplo, siempre meten a sus hijos a una universidad, ¿no? Y sus hijos eligen eso. Y su papá, ¿qué hace? Le da consejos. Él estuvo en esa universidad, le dice, así es, así es, así es, lo va acompañando, ¿no? También en eso. Entonces, Dios te prepara también para afrontar lo que sea. Aunque al parecer no me está respondiendo Dios, siempre, siempre, siempre responde a la oración. Nada más que responde de 3 maneras. Te puede decir, sí, te doy lo que me pides. Te puede decir, ahorita no, ten paciencia. Y te puede decir, esto no, pero a cambio te doy esto otro. O sea, esto no te conviene ahorita, pero te voy a dar esto otro. Pero siempre, siempre, siempre responde a la oración. Y cuando lleguemos al cielo, vamos a voltear a ver nuestra historia y vamos a decir, wow, cómo Dios estaba siempre ahí presente. Sí, Luis lo pone en una frase muy sencilla, ¿no? Porque a veces Dios no nos responde y dice, yo no veo un motivo por el que Dios no nos responda,
más que Él cree que en ese momento para nosotros lo mejor es esperar. Ujú. Y pues es que Dios ve toda nuestra vida, ve la foto en grande y completa y dice, en este momento te conviene esperar, ser paciente, confiar en mí y está trabajando en nosotros lo que dice el Padre. No nos da lo que pedimos, pero nos está dando otras virtudes, la confianza, la paciencia, ¿verdad? El abandonarnos en sus brazos. El problema, siento yo, es que justo hoy estamos en una sociedad que no queremos esperar. Lo queremos todo rápido. Agarramos el teléfono, rápido, Que rápido, salgan rápido. todos los episodios del podcast ya. Ya. Que alguien los pueda grabar ya. Y así pasa, queremos todo rápido, 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 rápido. Y claro, la oración no es de rápido, la oración es lento, pero no es lo mismo, y aquí nadie me va a dejar engañarlos, no es lo mismo comerme un pollo calentado en microondas que hecho a la leña. Así, es otra cosa, ¿no? El microondas pues está caliente, pero no está tan rico. Y dentro de esto mismo, o sea, cómo también actuar, ¿no? Porque a veces puede haber dificultades, no solamente del cansancio que decíamos ahora, sino dificultad incluso en eso que Dios me diga, ¿sabes qué? Sí, te digo mi voluntad, te he escuchado y ahora quiero que actúes de esta forma. No sé, momentos que Dios me pida algo difícil, ¿qué hacer? ¿No? O sea, es solamente ir con mi director espiritual y decirme, ayúdeme, o qué tengo que hacer también en la práctica. Pues en primer lugar, perseverar en la oración. En segundo lugar, Yo iba a decir confiar mucho. Y poniendo el ejemplo de Jesús, ¿no? En el huerto de Getsemaní, que pide, oye, que se me quite este cáliz, ¿no? O sea, la cruz, no la quiero. Y sin embargo confió de que Dios era bueno y que iba a sacar algo más, algo mejor, incluso ese, por así decirlo, infierno. Y al final sí lo hace, ¿no? A través de la resurrección, cumple la oración. Entonces a veces sí hay que esperar un poco, ser pacientes, pero sobre todo confiar de que Dios es bueno. también es bien importante experimentar la paz, ¿no? Cuando Dios te pide algo, Dios te da paz, una vez que le dices que sí, ¿no? Le dices que sí, viene paz. A lo mejor tienes miedo, ¿eh? Cuando yo me iba al seminario, pues me daba miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Voy a dejar a mi novia? ¿Voy a dejar mi carrera? ¿Voy a dejar mi familia? ¡Qué miedo! Pero qué paz. Entonces, esa paz interior, como la que está ahí dentro, aunque por arriba puedes estar con muchísimos problemas, pero por dentro digo, estoy en el camino correcto. Sí es bien importante eso, buscar esa paz, porque Dios no es Dios de turbación, Dios es Dios de paz. Si un joven está buscando algo y está turbado, sigue buscando, porque no va por ahí, no va por ahí. Sí, que pues más o menos San Ignacio va hablando de todo esto del discernimiento y dice que a veces tenemos la paz, ¿no? Así en una primera intuición, a veces no es tan fácil, entonces uno pues se tiene que sentar y empezar a ver, ok, si voy a escoger opción A, ¿y cómo empiezo a sentirme, no? Si hay consolación o hay desolación. San Ignacio habla mucho de esto. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer en la oración, en la presencia de Dios. Si elijo A, cómo me estoy sintiendo, ¿no? Y de hecho lo sentimos a veces físicamente, ¿no? Y a veces nos cuesta incluso a través de este método, dice, bueno, así como ya última instancia, imagínate que llega un amigo y te plantea el problema que tú tienes ahora. ¿Qué le dirías tú que hiciera, no? O sea, tú ya distánciate de esta situación y ¿qué le sugerirías a tu amigo? Dice, pues eso que le sugerirías es lo que tú tienes que hacer, ¿no? Y son cosas muy humanas porque también Dios pues se basa de lo que nosotros traemos ya, ¿no? De nuestro material para que a partir de ahí construyamos nuestra vida. Y también esta es la importancia de un director espiritual, porque no es lo mismo una persona escrupulosa que una persona pues, más como laxa, ¿no? A una persona escrupulosa decidir si va al cine o no, a lo mejor se pasa el mismo tiempo y las mismas angustias de decidir si va a estudiar X o Y, ¿no? Y una persona laxa, lo que sea, ¿no? Entonces, a las dos necesitan distintos consejos, distinta compañía. Entonces, un director espiritual que te ayude a discernirlo, por favor. Y un poco volviendo a lo que había atrás, ¿no? Aquí como que hay grandes ya decisiones, etcétera, pero si yo, chavo, que casi no tengo tiempo o que veo que justo le veo mi pensamiento a Dios al momento de los estudios, decir, Señor, pues voy a estudiar, voy a clase, acompáñame. O sea, ¿qué lograr o cómo lograr en esos momentos poder tener esos grandes momentos de discernimiento para poder decir, sí, estoy en paz con Dios y sí voy viendo que voy encontrando su voluntad? A este tipo de pues personas que tienen ese tiempo y que objetivamente dicen, es que es lo que tengo, ¿qué les recomendarían, no? Digo, aunque todos estemos muy ocupados, yo creo que siempre podemos encontrar momentos de oración, ¿no? Incluso si vas en el coche o si vas en la bicicleta, pues puedes rezar una Ave María, ¿no? Yo escuché de un señor que
Vivía en una ciudad donde había muchos semáforos y cada vez que le tocaba un rojo, que era muy seguido, rezaba una Ave María, ¿no? Y llegando a su casa, pues ya se había echado un par de misterios del rosario, ¿no? Entonces, hay que buscar los momentos, ¿no? Aunque sean cortos, de rezar, de elevar el alma a Dios, que es lo importante. El elevar el alma a Dios quiere decir, estoy buscando hacer tu voluntad, ¿no? Y eso Dios lo va a premiar, no te va a dejar este deseo que Él ha puesto en ti, no lo va a dejar sin fruto, te lo va a premiar, te va a decir por dónde ir. Hay una aplicación o un podcast que se llama Rezar en el Metro, ¿no? Pues es muy significativo. O sea, si no tienes otro tiempo, bueno, por lo menos eso, ¿no? Hay otro podcast que se llama ¿Qué haría Jesús? Que está muy bueno, que vale la pena que lo puedan utilizar. Entonces, si no sabes qué hacer o si nada más tienes el tiempo de traslados o nada más tienes, qué sé yo, escúchalo y de ahí pregúntate, ¿qué me quieres decir Dios? Y después, ¿qué le quiero decir a Dios? De tal manera que se vaya haciendo ese hábito de escuchar a Dios, ese hábito de saber percibirlo en los distintos lugares. Otro podcast es el de la meditación del día, que también son ayudas para, si no sabes qué hacer o cómo empezar, ellos te van dando, o se va rezando con ellos. Es una meditación de como de 10 minutos. Sí, como decía el padre Adolfo ahorita, ¿no? El poder percibir aquí y allá a Dios, creo que es importante el hacer la oración diaria, porque esto nos ayuda también a que la misa del domingo sea un poco más fácil, porque si no estás en la sintonía de Dios entre semana, cuando llega el domingo, obviamente te va a costar muchísimo ir a misa o prestar atención, pues obviamente no estás a la altura, ¿no? Entonces, un poquito de oración diaria nos prepara mejor para la misa del domingo, que además ahí, pues, si la homilía es buena, también Dios te va iluminando. Claro, una vez un amigo fui de viaje y me encargó una playera de un equipo, del mejor equipo del mundo, del Barça. Y como tiene que ser. Así es. Y yo le mandé una foto y le dije, ¿te llevo esa? Y me dice, yo no tengo ni idea de playeras de fútbol. Y me dice, no, esa no es original. Y yo, ¿cómo sabes que no es original? No, por esto y por no sé qué. Pero ya está tan acostumbrado a ver las playeras que ya sabe distinguir una original de una no original. Yo, me da lo mismo, nada más costaba más barato. Y dije, no, pues esta está más barata, obviamente, ¿no? Y lo mismo creo que pasa con Dios, ¿no? O sea, con la oración vamos aprendiendo a ver a Dios y a distinguir dónde está Dios y dónde está una imitación de Dios, ¿no? Wow. Muy bien, y en ese aspecto, o sea, aparte de esos tiempos, esos podcasts, algo más como, no sé, recomendarían ustedes de vez en cuando o cada cuánto que este chavo, que esta niña puedan decir, bueno, pues me voy a apartar, no sé, un fin de semana, cada cuánto tendría que ser más o menos esto como para ir a disfrutar de lleno en la oración, ¿no? Uh-huh. Creo mínimo un buen retiro al menos una vez al año, al menos. Pero si ya estás tú buscando algo más específico, o por ejemplo los que están preguntándose sobre la vocación, pues un par de retiros al año les ayudaría más, ¿no? O sea, depende también en qué estás buscando y en qué situación está tu alma. Uh-huh. Sí, hace poco conocí a un chavo que se fue un mes a rezar. Sí. Entonces, depende de cada uno, pero sí conviene siempre dedicarle todo un periodo de tiempo solamente a Dios. Y es que otra vez, nadie ama lo que no conoce. O sea, si quieres amar a Dios, conócelo más. Y se conoce, sí, a través de los libros, sí, a través de pláticas, pero sobre todo a través de la oración. O sea, mientras más tiempo le dediques, más. Si tú le dijeras a un chavo que está enamorado de la novia también, ¿te quieres ir 1 mes, 2 meses, 3 meses o 1 año de vacaciones con ella? No, pues, o sea, estoy enamorado en el mayor tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, hay que estar enamorados de Dios. Y para eso hay que conocerlo, a través de la oración. Sí, entonces cuando ya uno ve, ¿no?, que no tiene esa oportunidad de acercarse, de tener todo ese mes, pues entonces ustedes dirían que al menos en el día no se busquen o una vez al mes, aunque sea 1 hora así, ¿y qué le recomendarían? O sea, ¿qué haces si no tienen nada, no? O sea, tiene que llamar a un padre, escuchar podcast todo el tiempo, o sea, va a ser 1 hora, ¿qué tiene que hacer en ese momento? ¿Un libro o qué recomendación? Yo creo que hay muchísimas maneras, ¿no? Otra vez. Pues Exacto. nos llegó el tiempo final de estos 23 minutos. Creo que es importante esto de que íbamos hablando. Obviamente el catecismo de los números 550 en adelante explica brevemente qué es la oración, explica también tipos de oración. Creo que nos puede ayudar para que esto que hemos conversado, adentrarnos en poderlo profundizar, y también obviamente la conclusión que llegamos, ¿no?, que es importante orar en todo momento. No importa si tengo 5 minutos, 1 minuto, si tengo 1 hora al día, que hay quien la puede tener, lo importante es lo que dice el Padre Adolfo, dar esa totalidad, ¿no? No darle nada más como lo que me sobra o el porcentaje de mi tiempo, sino la totalidad.
Y bien, pues es esa invitación también a que los chavos, nosotros mismos, nos sigamos adentrando en la oración en cada momento, seguirlo buscando como esa dependencia total de Dios. Y ahora pues vamos a resumir cada uno esa frase de la oración, ¿no? ¿Qué dirían ustedes que es la oración así en resumidas cuentas? No dejes la oración para mañana. No solo pidas, agradece también. No me buscarías si no me hubieras ya encontrado. Muy bien, pues con esto lo podemos también invitar a cada uno a que sigamos adentrándonos. Cristo Rey nuestro. Venga a tu reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.